Hola, ¿qué tal amigos? Si quieren aprender a hacer esta aplicación para gestionar proyectos y tareas y además descargarse la plantilla de forma gratuita, quédate en el vídeo y coméntame para enviarte el enlace de la aplicación. Y además recuerda que doy servicio de asesoría y desarrollo de aplicaciones en AppChit. También te invito a que visites mi página web appchit.es, donde puedes seguir aprendiendo con los cursos online gratuitos que tienes a tu disposición. Bueno, pues para empezar a hacer nuestra aplicación de gestión de proyectos y tareas, vamos a irnos a Google Drive y vamos a crear una nueva hoja de cálculo. Cuando ya se ha creado, le vamos a poner en el título de la hoja de cálculo proyectos, que es el título que va a coger después la aplicación. Nuestra primera hoja la vamos a llamar como proyectos. Vamos a crear aquí en la hoja proyectos, vamos a crear un ID de proyecto, un nombre del proyecto, vamos a poner el proyecto, usuario, que es el que va a crear el proyecto, y vamos a dejarlo así. Luego vamos a crear otra hoja que se va a llamar tareas. Vale, aquí pues vamos a crear un ID de tarea, una tarea, que será el nombre, una descripción, y aquí en proyectos también podemos crear una descripción para poner una descripción del proyecto. De todas formas, después los campos que nos vayan surgiendo los podemos ir añadiendo sin problema, ¿vale? Entonces vamos a crear proyectos, tareas, un ID de tarea, una descripción y obviamente pues tendremos que decir de qué proyecto es esta tarea, ¿vale? Entonces es ID tarea, proyecto, tarea, descripción, y aquí le podemos poner pues grupo, pues para asignársela a un grupo, o también le podemos poner usuario, ¿vale? En principio vamos a poner estos campos y luego ya veremos cómo lo vamos ajustando. También podemos crear una tabla de usuarios, ¿vale? Usuarios, que será pues el ID de usuario. En el ID de usuario vamos a poner el correo electrónico, ¿vale? Y la contraseña si la fuéramos a usar, y aquí le pondríamos pues vamos a dejarlo así de momento y ya después vamos viendo, ¿vale? Entonces ya tenemos los proyectos, las tareas y los usuarios. Entonces en los proyectos pues tenemos ID proyecto, descripción usuario, y le vamos a poner también un estado, y también en tareas le vamos a poner un estado. De esta forma podemos separar después los diferentes proyectos y las diferentes tareas en función del estado en el que estén. Vale, una vez que tenemos ya la tabla creada, pues, y los campos y todo, vamos a irnos a extensiones, conectamos con AppSheet, crear una aplicación, y una vez que ya la tenemos generado la aplicación de AppSheet, pues, como siempre, nos vamos a ir aquí a esta parte de las tablas para ver que eso nos ha insertado de momento la tabla proyectos. Entonces vamos a insertar la tabla tareas y la tabla usuario. Lo podemos insertar desde aquí mismo, ¿vale? Aunque también podríamos insertarlas todas de una vez, que a veces si son muchas tablas pues es más rápido, ¿no? Entonces ya en este caso ya tendríamos los proyectos, las tareas y los usuarios. Entonces vamos a revisar cada tabla para ver qué tipo de campo nos ha puesto y si tenemos que cambiarlo. En este caso tenemos el Unique ID para que nos genere el ID automático. El proyecto pues es texto, la descripción podemos ponerla texto, o si prevemos que la descripción va a ser muy larga, pues podemos poner un long text. En el estado vamos a crear un campo de tipo enum y le vamos a dar los posibles estados, ¿vale? Entonces, este le vamos a poner pues pendiente como estado, le vamos a poner en proceso y terminado, ¿vale? Terminado. Esto podríamos poner todos los estados posibles que nos interesaría controlar, ¿vale? En este caso yo voy a poner tres estados: cuando todavía no se ha comenzado, cuando ya está trabajándose con el proyecto y cuando ya está terminado. Le vamos a dar a Done, y ahora en tareas vamos a hacer lo mismo. Nos aseguramos
de que tenga el Unique ID aquí para que nos genere los IDs automáticamente. El proyecto lo vamos a vincular por medio del tipo ref con la tabla proyectos y le damos a done. La tarea pues sería una tarea, un título de la tarea o una descripción corta. Luego la descripción, que podríamos ponerle long test para que podamos escribir bastante texto y describir bien la tarea. Y el tema de los grupos, usuarios y el estado, el grupo y el usuario lo vamos a dejar de momento para el final. Y en estado pues podemos también poner un enum y decirle los posibles estados que vamos a querer, que podemos ponerle también como pendiente, luego en proceso y terminada la tarea, ¿vale? Entonces le damos a done y guardar. Bueno, para poder asignar las tareas y los proyectos a un grupo, pues nos vamos a venir aquí a la tabla y vamos a crear otra hoja de cálculo que va a ser grupos, ¿vale? Grupos, y aquí vamos a añadir el ID grupo, nombre, y aquí miembros, ¿vale? Aquí en miembros vamos a asignar a los usuarios. En este caso vamos a crear un par de usuarios de prueba, que voy a poner mis correos, ponerlo en minúsculas. Y también creo que voy a crear aquí un nombre de usuario, que sería pues nombre, aquí sería pues Manuel Aragonés. La contraseña da igual, pero no la vamos a usar, solo la puse por si después queríamos controlar el acceso por medio de contraseña. Y la otra sería pues prueba@gmail.com, Juan Prueba. Entonces estos serían los usuarios, ¿vale? Y luego vamos a crear los grupos, aunque los grupos los podemos crear después desde la aplicación. Entonces ya tenemos los grupos y los usuarios pues ya configurados. Vamos a irnos a la tabla usuarios, vamos a regenerar la tabla para que nos coja los nuevos cambios que hemos hecho en la tabla, que ha sido básicamente poner el nombre. En el nombre le vamos a poner aquí el label para que cuando usemos el campo este de usuario pues nos salga el nombre, aunque lo que se va a guardar es el ID, ¿vale? Y recuerden que aquí en usuarios el ID es el correo electrónico. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir la tabla grupos. Como todavía no me ha salido aquí en añadir, pues me tengo que ir a la Google Sheet y buscar la tabla que tengo de Google Sheet y añadir la tabla grupos, ¿vale? Entonces, aquí de momento tenemos, vamos a esperar a que se resete esto, se recargue, vale, tenemos proyectos y tareas, porque son las dos vistas que nos ha creado AppSheet automáticamente, ¿no? Entonces, vamos a crear otra vista que sea grupos, por ejemplo, vamos a poner en mayúscula, grupos y grupos, ¿vale? Lo ponemos como tipo deck y lo vamos a poner para que salga aquí al principio, en la parte de abajo. Vale, grupos. Y vamos a crear también la vista de usuarios. ¿Vale? Usuarios. Entonces tenemos usuarios y grupos, ¿vale? En principio voy a darle a guardar. Esto después habría que configurar los permisos para que el administrador pueda ver todo esto y obviamente los usuarios que no sean administradores que no vean las vistas de grupos y de usuarios, ¿vale? Pero, por ejemplo, si yo soy administrador, pues puedo crear un grupo y decirle el ID de los grupos siempre los vamos a ocultar porque no nos interesa esa información. A los usuarios les puede desconcentrar. En este caso, aunque yo sea el administrador, puede haber otro administrador que no sepa cómo funciona AppSheet. Entonces le voy a poner en el grupo pues proyecto A,
por ejemplo, ¿no? Y este campo de miembros, lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que los miembros son de tipo enumList, ¿vale? Para que podamos en un grupo añadir varios miembros. En este caso, este es enumList. ¿Y qué pasa? Que si yo pongo enumList, el tipo enumList lo que me pide es que yo le añada una serie de miembros, ¿no? De elementos donde yo pueda elegirlos aquí de esta lista. Pero lo que vamos a hacer es vincularlos por un tipo ref con los usuarios, ¿vale? Y luego lo que tenemos que hacer para que ahora cuando nosotros despleguemos aquí nos salgan los diferentes usuarios y poder asignárselos a este proyecto, pues nos vamos a venir aquí a Suggested Values o valores sugeridos, y aquí vamos a poner usuarios y de usuario, ¿vale? Entonces, al hacer esto, lo que hemos hecho es que hemos vinculado este campo de miembros a los diferentes usuarios que tenemos, ¿vale? Entonces, cuando yo pongo un nombre, voy a crear un grupo, le voy a poner grupo nombre operarios, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Y le digo que dentro del grupo operarios está solo Manuel Aragonés y Juan Prueba. Vale, entonces estos dos personas ya están en el grupo. Si yo le pongo aquí otro usuario, como por ejemplo prueba2@gmail.com, ¿vale? Le digo aquí José Prueba. Sería otro usuario más. Si yo me vengo aquí a proyectos, y ahora voy a descartar aquí y voy a actualizar. Voy a quitar esto de edit porque a veces me molesta cuando estoy trabajando. Entonces ahora le doy aquí al grupo y creo un grupo nuevo. Le pongo operarios, por ejemplo, operarios, y aquí en miembros puedo elegir a estos dos y a este no, porque este a lo mejor es un jefe, ¿no? Entonces se quedaría en el grupo operarios toda esta gente. Lo damos a guardar. Ya tenemos un grupo que es operarios, luego tenemos los usuarios que hemos creado y tenemos la tabla proyectos y la tabla tareas, ¿vale? Que en realidad estos son vistas, no son tablas, ¿vale? Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer en proyectos? Pues lo que vamos a hacer en proyectos es que vamos a crear unos slides. Los slides son como filtros de la misma tabla. Entonces aquí vamos a darle al más, dentro de la tabla proyectos le damos al más y Create a New Slice for Proyectos, y le vamos a poner pendientes, ¿no? Y esto quiere decir que en Row Filter Condition lo que le vamos a decir es Create a New Expression, y le vamos a poner que el estado, el campo estado, sea igual a pendiente, ¿vale? Le damos a guardar y ya tendríamos este slice. Como yo voy a hacer 3 slices, uno para cada estado, pues duplico, a este le pongo en proceso, ¿vale? Estado en proceso, y luego vuelvo a duplicar, y esto sería terminado. Entonces vengo aquí, borro esto, y aquí sería terminado. Vale, entonces guardar. Tengo aquí un slice de los 3 estados posibles en proyectos. Vale, le doy a guardar. Recuerden que si hacemos varias acciones seguidas, pues es recomendable en algún momento darle a guardar, porque si no después se nos puede trabar y podemos perder todo lo que hemos hecho, ¿vale? En tareas tendríamos que hacer algo parecido, pero como ya tengo esta en proceso, la tengo creada, lo que voy a hacer es duplicar y cambiarle a tareas. Entonces aquí voy a tareas en proceso, porque no me deja poner el mismo nombre a 2 slides. Duplicar, tareas pendientes, aquí le pongo pendiente, ¿vale? Y ahora duplico de nuevo y aquí le pongo tareas terminadas. Entonces vengo aquí, terminada.
¿vale? Entonces ya tengo 3 slides para proyectos y 3 para tareas. Le damos a guardar y ahora viene lo bueno, ¿no? Porque claro, nosotros aquí en proyectos no tenemos nada de momento y lo que vamos a hacer es que vamos a crear 3 vistas aquí. Vamos a crear una vista nueva, que esta sí la vamos a poner como ref para que no se vea por aquí por ningún lado. La vamos a poner como tipo deck y le vamos a decir que son los proyectos pendientes, ¿vale? Y aquí le vamos a poner pendientes. Voy a poner aquí el texto un poco pequeño así en minúsculo para que después cuando montemos el Kanban pues no se quede muy ancho, porque a veces se ocultan, si ponemos muchas y son mucho texto se pueden ocultar. Vale, entonces aquí sería pendientes, que serían proyectos, ¿no? Luego duplicamos y aquí serían en proceso, ¿vale? Y ahora duplicamos y serían terminados. Y aquí le ponemos terminado, ¿vale? Ya tenemos 3 pistas y ahora lo que tendríamos que crear sería una nueva vista, pero que sea proyectos. Y lo que vamos a decirle a esta vista es que es de tipo dashboard. Con lo cual, ahora tendríamos que pasarle las entradas que queramos que aparezcan, que sería pendiente, las vistas en proceso y terminado. ¿Vale? ¿Ven cómo está saliendo esto? Pues esto es porque no le hemos aplicado esta opción que dice Use Tabs in Mobile View. Pinchamos ahí y entonces nos sale pendiente, el proceso y terminado. Vamos a darle a guardar para guardar los cambios y cuando nos metamos en proyectos, que claro, yo ya tenía una vista de proyecto, entonces lo que voy a hacer es que voy a eliminar proyectos esta y voy a borrarle el 2 aquí y lo pongo como que quiero que esté en first. Vale, luego el de grupos pues lo voy a poner también en next para que se me quede proyectos aquí, ¿no? Proyectos, pendientes. Bueno, pendiente yo creo que a este lo vamos a poner pendientes. También si quisiéramos poner esto un poquito más curioso, pues podríamos agregar también unos emojis aquí, ¿no? En la vista, pues ponerle pendiente, pues buscar aquí un emoji que le pueda hacer un poco de que pueda quedar bien, ¿no? Que tenga un poco de relación con lo que estamos haciendo, que podríamos ponerle pues a ver esto así, ¿no? Un emoji o lo podríamos poner en amarillo, por ejemplo, ¿no? Pendiente. Entonces voy a borrar esto. Esto sería la vista pendiente, ¿vale? Me aparecería así y luego en proceso le puedo poner otro color y terminados pues ya por ejemplo en verde, ¿no? O por ejemplo este en azul y luego en proceso en verde, ¿no? Entonces un emoji, vamos aquí, le ponemos buscamos el círculo verde, que a veces se puede tardar un poco en buscarlo, y aquí ya tendríamos los proyectos terminados. Vale, esto sería lo mismo que hemos hecho aquí, pues habría que hacerlo en tareas. Vale, de momento no lo vamos a hacer porque quiero, antes de hacer eso, porque yo tengo aquí los proyectos y como ven aquí está pendiente, en proceso y terminado. Bueno, como vemos aquí todavía no podemos agregar un proyecto nuevo, con lo cual lo que tenemos que hacer es irnos aquí a las opciones estas de settings y aquí en la parte de views, view type option, lo que vamos a hacer es decir
Show Primary Actions in Dashboard, con lo cual si marcamos esta opción pues ya nos sale el signo más para poder añadir un proyecto nuevo, ¿vale? Entonces estamos en proyectos, yo voy a añadir un proyecto nuevo, el ID de proyecto lo vamos a ocultar, que siempre me gusta ocultarlo porque no nos da esa información de la key o del unique ID, no nos da nada, sino es simplemente para que el funcionamiento vaya bien. Si quisiéramos añadir un número de proyecto o un código de proyecto que se viera, podríamos hacerlo, pero recuerden que en AppSheet, si tenemos muchos usuarios, el tema de los IDs o de los códigos, tendríamos que hacerlos, si los hacemos que fueran correlativos, nos va a dar problemas porque dos usuarios a la vez pueden intentar crear un número con la misma fórmula. Entonces, en principio yo no le suelo poner ningún código, a no ser que me lo piden, ¿vale? Entonces tendríamos el proyecto, la descripción del proyecto, que vamos a hacer un proyecto de prueba, por ejemplo, proyecto de prueba, ¿vale? La descripción, pues describimos todo lo que hay que describir, ¿no? ¿Vale? Luego, el estado, podemos poner un estado para que salga pendiente siempre que se cree uno nuevo, es decir, en la tabla, en el campo estado, en el initial value, le podemos poner pendiente. Entonces, siempre que creemos uno nuevo, se va a crear como pendiente, ¿vale? Entonces, de momento, para que se guarde, le voy a poner pendiente, porque si yo le doy ahora a guardar, se me quita este formulario y yo tengo que empezar de nuevo, ¿vale? De todas formas le voy a dar a guardar porque como ven aquí me está saliendo el campo usuario, ¿vale? Pero en principio yo lo que quiero es asignárselo a un grupo, aunque también se lo podría asignar a un usuario aquí. Lo que voy a hacer es que vamos a ir a la tabla proyectos y aparte de usuario vamos a poner aquí grupo, ¿vale? Y de todas formas esta columna la voy a pasar para acá porque la quiero ahí mejor. Entonces ahora voy a proyectos y regenero para que me salga el nuevo campo, ¿vale? Entonces en grupos lo que voy a hacer es que lo voy a relacionar con los grupos, ¿vale? Con los grupos que ya tenga hecho. Entonces le doy a guardar, save, y aquí tenemos ahora grupos operarios, se lo asignamos. Entonces voy a darle aquí a proyectos. Bueno, en principio como guardamos se nos ha quitado el proyecto, pero bueno, vamos a darle aquí a añadir. El proyecto va a ser proyecto de prueba, descripción pues lo que sea, pendiente ya no sale por defecto, el usuario en principio no lo hemos configurado, pero vamos a ver lo del grupo. Si yo elijo aquí grupo, pues le doy a guardar. Vale, entonces ya tengo aquí en pendiente, en proceso y en terminados no tengo nada, pero lo tengo ya en proyectos pendientes. Vale, en este caso, ¿qué es lo que yo hago cuando se lo asigno al grupo operarios? Pues en este caso, lo que tendríamos que configurar es una fórmula para que cuando algún usuario entre, solo vea los proyectos en los que se le haya incorporado, o sea, a través de un grupo, o sea, a través del mismo como usuario. Vale, la idea es que cuando yo configure un proyecto pueda elegir el usuario o pueda elegir el grupo. Y también, si nos interesa, también podríamos utilizar lo que usamos aquí en grupo, que usamos aquí para los miembros. Esto lo podríamos hacer también en el proyecto, de forma que si yo vengo aquí y elijo aquí, pueda elegir varios grupos o varios usuarios. De esta forma podría tener como más capacidad de configuración el proyecto, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a hacer esto, es decir, vamos a irnos aquí a la tabla proyectos y tanto el usuario como el grupo lo vamos a hacer para que podamos elegir varios usuarios y varios grupos. Entonces, para ello tenemos que ir primeramente a la tabla proyectos y en grupo lo habíamos puesto como un ref de
de la tabla grupos, pero lo que vamos a hacer es poner aquí en un list y en usuario también vamos a poner en un list. Y nos vamos a meter aquí en el lapicito y vamos a configurar esto como en base type o base type, para los que hablen bien el inglés. Le ponemos como tipo ref aquí, es decir, en el tipo en un list, en el base type ponemos ref y luego aquí le decimos que es de la tabla grupos, ¿vale? Y luego tenemos que irnos a suggested values y pues tenemos que poner grupos y de grupos, ¿vale? Entonces esto lo guardamos y lo mismo nos tendríamos que ir a usuarios, tenemos que irnos a usuarios y aquí tendríamos que poner como base type también el ref y aquí tendríamos que poner a los usuarios, ¿vale? Y obviamente si nos vamos a suggested values ponemos aquí usuarios y de usuario y ya se quedaría eso ya configurado así, ¿vale? Voy a darle a guardar y ahora ya tendríamos aquí para seleccionar varios usuarios y en el grupo para seleccionar los grupos que hay, ¿vale? Como solo tenemos un grupo, pues sale uno solo, ¿vale? En el caso de que yo venga aquí y añada otro grupo que sea, por ejemplo, directivos y voy a poner pues a este de abajo, lo voy a guardar. Entonces ahora cuando yo vaya a proyectos y elija un proyecto nuevo, pues en usuario voy a poder elegir y en grupos voy a poder elegir, ¿vale? Vale, esto sería lo que sería, voy a eliminar este que se me quedó en blanco antes. Lo suyo es que cuando yo añada un proyecto y se lo asigne a un grupo o a un usuario, solo los usuarios de ese grupo o solo a los usuarios que se lo asigne, pues lo puedan ver o pueden trabajar con él, ¿vale? Y ahora lo que nos faltaría sería pues poder meter las fórmulas para que esto se pueda cumplir. Estas fórmulas las podríamos meter o en los security filters del proyecto, de la aplicación, o los podríamos hacer como slice, ¿vale? El tema de los security filters, la ventaja que tiene es que cuando entre un usuario solo se le van a cargar los proyectos donde él esté y entonces la aplicación va a ir un poco más ligera. Entonces vamos a hacerlo aquí en security filter porque también lo podríamos hacer en slice de proyectos, pero es preferible hacerlo aquí en los security filters, ¿vale? Entonces nos vamos a ir a proyectos y entonces lo que tendríamos que decirle en proyectos es que primero vamos a contemplar la posibilidad de que haya un usuario que sea administrador, porque vamos, nosotros tenemos aquí usuario, tenemos ID de usuario, nombre y contraseña, y aquí le podemos poner también un rol, ¿vale? Entonces vamos a poner un rol aquí, ponemos el primero, lo ponemos como admin y los demás como usuario normal, ¿vale? Usuario, por ejemplo. Estos son rol usuario y este es admin. Entonces, lo primero que le vamos a hacer, primero voy a cancelar aquí y voy a regenerar la tabla de usuario para que salga ya el rol, ¿vale? Ya me sale el rol y entonces ahora me voy a Security Filters y en Security Filters, aquí en proyectos, lo que tendría que decirle es, o sea, realmente lo que le tenemos que decir es que el usuario que está logueado en la aplicación, esto lo podríamos hacer primeramente con un lookup para coger qué usuario es el que está ahora mismo dentro de la aplicación, que depende de cómo lo queramos configurar. Si lo vamos a configurar como user email, es decir, con un correo o con un login, es decir, con user setting, pues lo haríamos de una forma o de otra. En este caso, yo lo voy a configurar como user email y lo que voy a hacer es que cuando alguien entre con su correo, en función de el rol que tenga, pues le va a haber unas cosas u otras, ¿vale? Para eso, en este caso, en los usuarios también tendríamos que incorporar un campo que fuera
email, pero pensándolo bien, como el ID de usuario ya es un correo electrónico, es decir, es el email, pues nos ahorraríamos este campo y ya tiraríamos directamente aquí a proyectos, le diríamos lookup user email, que es el correo que está entrando en la aplicación, le decimos que nos lo busque en la tabla de usuarios y que lo busque en el ID de usuario, que es el correo electrónico, y que nos devuelva el rol. Entonces, si este rol es igual a admin, entonces le diríamos que sí que puede haber todos los proyectos, ¿vale? Entonces, para hacer esto tenemos que configurar un OR. El OR es porque le vamos a decir, si tú eres el admin, pues vas a entrar sin problema a todos los proyectos. Pero si no él es el admin, entonces, como el mismo ID del usuario es el correo electrónico que está entrando, entonces le podemos decir user email, o más bien in user email, es decir, que el correo que está ahora mismo logueado en la aplicación esté dentro de el campo usuario, ¿vale? El campo usuario es un campo de proyectos, con lo cual si el correo electrónico que está entrando ahora mismo en la aplicación es uno de los correos que están en el campo de usuario, porque recordemos que le habíamos puesto para elegir varios, pues va a poder ver el proyecto. O sea, esto ya sería una de las opciones, ¿no? Si esto se cumple, pues ya estaría. Vale, y luego lo que habría que mirar es si el correo electrónico que está aquí entrando pertenece a uno de los grupos, pues también podría entrar. Vale, pues para ello lo que vamos a utilizar es esta fórmula, que la copié fuera de cámara y la pegué ahora aquí. Esta fórmula de aquí, ¿vale? Esta fórmula lo que hace es, primeramente, nos trae una selección de los miembros de los grupos, ¿vale? Pero solo de los grupos que están en el campo grupo de proyectos, ¿vale? Y luego con split lo que hace es ese resultado lo trocea en función de las comas para que funcione la separación de los grupos, ¿vale? Y luego ahora tendríamos que poner un cierre del OR y ya se nos quedaría completo, ¿vale? Le damos a guardar y ahora vamos a probarlo. Vamos a darle a guardar. Entonces, primero que nada tendría que entrar con un usuario. Vamos a entrar con el usuario prueba@gmail.com y lo vamos a poner aquí, ¿vale? Vamos a cancelar esto y estamos aquí en proyecto. De momento no lo estoy viendo yo porque Práctica 2 Manuel Aragonés no es ninguno de los usuarios, ¿vale? Entonces voy a darle a pegar aquí y esta es prueba, ¿vale? Si yo le doy aquí ahora, pues, ¿ves? Ya el proyecto de prueba ya lo está viendo este usuario. Si yo me meto con el otro usuario que no está dentro de los grupos, vamos a... Si yo pego ahora esta dirección, ya en este grupo no me deja verlo. Bueno, ahora vamos a hacer las tareas que en principio habíamos creado los slides, pero no están las vistas hechas, ¿no? Entonces nos vamos aquí a las vistas y vamos a crear, estas son las vistas de los proyectos, entonces vamos a crear vistas, tareas terminadas, y le vamos a decir que sea de tareas terminadas, dec, luego lo vamos a duplicar, aquí van a ser tareas pendientes, y luego podríamos duplicar esto de nuevo y aquí ponerle tareas en proceso, ¿vale? Aquí le ponemos tareas en proceso, tareas pendientes y tareas terminadas, vale. Y luego ya tendríamos que crear una vista de tareas, aunque ya teníamos una creada. Bueno, vamos a eliminar esta y vamos a coger esta y la vamos a cambiar a dashboard y le vamos a asignar aquí todas las tareas pendientes y
en proceso. Vamos a poner pendientes aquí, en proceso, pendientes en proceso y terminada. Y tendríamos que usar las pestañas en la vista de móvil. Entonces ahora si yo me meto en tareas, pues ya me aparecería esto. Vale, esto lo que pasa es que es muy largo el texto, entonces lo que vamos a hacer es en las vistas, tareas terminadas, por ejemplo, le vamos a poner en el display name, le vamos a poner pendientes, nada más. Lo que pasa es que como no se pueden llamar igual que los anteriores, pues podríamos incluso, para ahorrar tiempo, venir aquí, copiar esto, copiar tareas pendientes y lo ponemos aquí en display, tareas pendientes. Y luego en proceso también lo podríamos copiar de aquí, irnos a tareas en proceso y se la podríamos asignar aquí. Y terminadas, en este caso sería terminados, pero bueno, ahora lo cambiamos, copiar y se las asignamos en el display de terminadas, ¿no? Entonces se quedaría la cosa así. Si vamos a tareas, se nos quedarían pendientes, en proceso y terminadas, ¿vale? El campo tareas, a lo mejor lo podríamos, la vista de tareas, a lo mejor la podríamos poner, pues, en vez de al final, la podríamos poner en next o first. Entonces ya tendríamos proyectos, tareas, usuarios y grupos. Que usuarios y grupos son dos vistas que solo van a poder tener acceso los rol admin, ¿vale? Entonces vamos a hacer en la pista de usuarios, vamos a poner aquí un show if y le vamos a decir que lookup user mail usuarios y de usuario, es decir, buscas el correo que está logueado ahora mismo en la tabla usuario, en el campo ID usuario y me devuelve el rol. Si este es igual a admin, entonces va a poder ver los usuarios. Y esto igual lo vamos a hacer en los grupos. En los grupos nos vamos aquí a show if y pegamos. Entonces los usuarios de los grupos solo los va a poder ver el usuario administrador. Que entonces si yo me meto aquí con este de JM Aragonés y me meto aquí con este correo, pues ahora sí vería lo de usuarios y grupos, ¿vale? Y luego ya pues sería darle un poquito de vista a cada uno de estas vistas, bueno, nunca mejor dicho, de las vistas. Aquí le ponemos user, pues le ponemos uno que hay por aquí que es este, ¿no? Usuarios, luego en grupos pues podríamos poner users, grupos, usuarios, grupos, en tareas pues ponerle a lo mejor un icono simplemente para diferenciarlo de proyectos, que sería pues a lo mejor este icono, por ejemplo, ¿ves? Entonces sería proyectos, tareas, usuarios y grupos. Y básicamente después podríamos venir aquí a la parte esta de settings, a theme brand y ponerle aquí que se vea el logo. Esto no, porque esto no sería bueno. Y luego ponerle un color, que el tema del color siempre habrá que ir un poco buscando algo que sea un color que no sea demasiado chillón ni demasiado tal, para que no se quede demasiado fea la aplicación, ¿no? Yo creo que así, por ejemplo, puede estar bien. Teníamos usuarios y grupos, y eso sí, en tareas, cuando yo, por ejemplo, proyectos, el signo más este, que es una acción, voy a poner aquí edit para poder darle una... Pues claro, el tema de proyectos y tareas solo lo podría hacer el admin, entonces también tendríamos que, por ejemplo, lo que le pusimos aquí a
los usuarios y los grupos en las vistas, para que solo lo pudiera ver el admin, pues esto habría que ponérselo también a las acciones de en proyectos, por ejemplo, añadir proyectos, porque esto no lo puede añadir cualquiera, sino en este caso sería o el administrador, o luego ya tendríamos que crear otros roles y configurar otros roles, ¿no? Y tanto en proyectos como en tareas, creo que aquí habría que ponerle pues el admin, ¿no? Para que solo lo pudiera crear el admin, o en este caso después crear un grupo de directivos, por ejemplo, que tuviera permisos y darle permiso. Y luego también en las tareas, cuando creemos una tarea, pues sería ocultar el ID, y también el tema de los grupos y los usuarios habría que hacerlo pues básicamente parecido a lo que tenemos en los proyectos. Lo que sí es verdad que en tareas, por ejemplo, podríamos crear incluso otro campo o cambiar un poco la fórmula para que si ya estás en el proyecto, pues que no tengan que asignarte aquí, sino si tú se lo asignas a un proyecto, pues que todos los de ese proyecto lo puedan ver. Y además habría que tener en cuenta también que en la edición del proyecto tampoco la podrían hacer todo el mundo, sino solo, en este caso, pues cambiarle el edit aquí, espera, a ver, vamos a cancelar, vamos al más, ¿no? Que en el más le habíamos puesto que solo pudiera hacer el admin, y aquí le vamos a poner que solo lo puede hacer el admin también. Vale, esto así controlaríamos que cualquier usuario no pueda editar. Eso sí, tendríamos que crear a lo mejor en la tabla proyectos una acción para cambiar el estado. Es decir, voy a crear una nueva acción que sea cambiar estado, y entonces le digo que cuando yo pinche en esa acción, pues lo que me haga es cambiar el estado a otra posible. Entonces para eso le hago un input. Esta forma del input es un poco antigua, pero todavía funciona, aunque hay una actualización y tal, pero yo la sigo haciendo así porque soy así de vago. Cuando ya la quiten y tenga que actualizarme a la nueva, pues ya lo haré, pero de momento lo sigo haciendo así. Y simplemente al icono este de cambiar estado le podemos poner un icono un poquito más bonito, que sea cambiar estado, y esto se vería ya directamente aquí, con lo cual cuando cambies el estado, pues lo cambiaré desde aquí y podrías cambiarle el estado sin necesidad de editar. Vale, si tú eres el administrador sí lo puedes editar, pero si no, puedes cambiar el estado. Y que también habría que aplicar roles de quién puede cambiar el estado o quién no, ¿no? Y por ejemplo también en la format rule podríamos crear un formato para esa acción, que sería la de cambiar estado. Pues le podríamos poner con un color así en verde, y quizás también le podríamos hacer un poquito más grande, y así no tendríamos lo tendríamos más a la vista. Y le damos a guardar, y esto sería básicamente todo. Bueno, le hemos cambiado el color a la aplicación. Ya les digo que cada uno elija el color que quiera. Y también en tareas, pues cuando yo asigne una tarea a algún usuario, pues en este caso, por ejemplo, a lo mejor las tareas, pues no queremos o no que las editen. Y si no queremos que las editen, pues podríamos crear un botón como este de cambiar estado, que lo podemos hacer fácilmente, simplemente duplicando, decirle que es de la tabla tareas, y cambiar estado 2, y en el display le ponemos cambiar estado. Entonces esto aparecería en las tareas, que como lo tengo aquí en la preview, pues a ver si hay que actualizar. Entonces ya saldría esto también en las tareas, y la format rule que hicimos antes, pues también la podríamos duplicar y ponérselo a tareas, y ya en este caso sería la acción, y saldría igual que en proyectos. Bueno, para configurar las tareas, es decir, las fórmulas para configurar qué usuarios van a ver qué tareas, podemos irnos aquí a Security Filters de nuevo, y vamos a
copiar esta fórmula, la vamos a copiar y se la vamos a pegar a tareas, ¿vale? La vamos a pegar a tareas. Esto nos va a dar un error de momento porque los tipos de campos no son los que necesitamos, ¿vale? Pero le voy a dar a guardar así, que es algo que suelo hacer yo para ahorrar tiempo. Le doy a guardar y entonces ahora me voy a ir a las tareas, y en las tareas tengo el grupo y el usuario, los tengo que poner, como vimos, como en un list, y aquí habría que aplicarle el tema del ref hacia tareas, hacia usuarios, mejor dicho, a grupos y usuarios, ¿no? Este sería grupos, luego el suggested values, lo mismo que hicimos anteriormente con los proyectos, ¿vale? Y aquí igual, aquí le ponemos ref, aquí le ponemos usuarios, y en suggested values usuarios ID, vale, vamos aquí a guardar y done. Algo que sí habría que hacer aquí en la fórmula para asignar qué tareas puede ver cada usuario sería decirle que si el usuario está dentro del proyecto, pues que también pueda acceder, aunque no lo hayan añadido directamente en los campos usuario y grupo. Vale, aquí ya nos está dando por bueno esto, porque ya ha cogido los campos como en un list, ¿vale? Tanto el campo grupo como el campo grupo de aquí de tareas, como el campo usuario, ¿vale? Que lo habíamos puesto aquí, ¿vale? Con lo cual ahora ya nos está funcionando bien, pero como queremos añadir otra condición, que sea que si el usuario está dentro del proyecto ya, pues ya automáticamente lo pueda ver, pues entonces tendríamos que añadir aquí dentro del OR, ¿vale? Que dentro del OR sería todo esto, ¿vale? Aquí tendríamos que poner una coma, porque aquí en principio esta fórmula terminaría aquí, y entonces en esta opción ahora le tendríamos que decir que esté dentro del proyecto, ¿vale? Entonces voy a añadir esto aquí así, ¿vale? Y le voy a decir que el user email esté dentro, pero en vez de ponerle usuario aquí, le podría poner proyecto.usuario. Vale, esto quiere decir que si ya en el proyecto me han añadido como usuario, pues ya lo podría ver. Y también lo que habría que hacer sería copiar esta fórmula de los grupos, copiarla y aquí poner una coma para poner otra opción del OR, ¿no? Otra opción de este OR. Pegaríamos esto, pero lo que le vamos a decir es que esto aquí y de grupo sea igual a thisRow.proyecto.grupo, con lo cual lo que le estamos diciendo es que además de mirar los grupos que hemos puesto en la tarea, también habría que mirar los grupos que hemos puesto en el proyecto, ¿vale? Esto según como lo quisiéramos configurar, ¿vale? Porque a lo mejor yo lo quiero poner los grupos en el proyecto, pero solo quiero que a la tarea esa vengan solo algunos usuarios. Entonces eso sería cuestión de ver cómo lo queremos configurar, ¿vale? Pero en este caso yo creo que lo normal, si yo tengo algunas tareas y tengo un proyecto, pues a lo mejor no me interesa que todos vengan todos los que están en el proyecto vengan a esa tarea, sino solo los que yo ponga, ¿no? Entonces yo creo que esto lo vamos a quitar,
porque así no tienen por qué venir todos los que están en el proyecto, sino solo pueden ver los que yo asigne en la tarea, ¿vale? Entonces vamos a quitar esta opción y vamos a dejarlo así nada más. Entonces, si yo tengo un usuario ya dentro del proyecto, pues que lo vea, ¿no? Pero a lo mejor si yo quiero que solo lo vea un usuario, entonces a lo mejor que podríamos quitar esta también y así podríamos separar lo que fuera del proyecto y lo que fuera de las tareas. Es decir, si yo aquí le pongo que solo mire las tareas es decir, los usuarios y los grupos de la tarea y que no mire los del proyecto, pues entonces ya ahí podría tener más flexibilidad por si alguno de los que están en el proyecto no quiero que estén en la tarea, ¿vale? Entonces nada, simplemente lo dejamos así, le damos a guardar y ya tendríamos configurado todo lo de proyectos y tareas. Vale, esto es como una plantilla de aprendizaje, con lo cual puede tener sus errores, sus fallos y sus ajustes, pero si quieres obtener la plantilla, es decir, si quieres poder hacer una copia de la plantilla, pues coméntame el vídeo y dime tu impresión del vídeo y también me puedes decir en el comentario que quieres una copia. Y entonces yo te mandaré un enlace personalizado para que lo puedas descargar.